Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando del tema de la guerra espiritual. La tierra es zona de guerra. Guerra en lo espiritual, Dios lo determinó de esta manera. De allí la creación de Adán y Eva, la creación del ser humano para hacerle guerra a Satanás. Satanás estaba ya en la tierra cuando Dios creó a Adán y Eva, pero la serpiente era astuta, dice la Biblia, y engañó a Eva, y así comenzó la caída del hombre. Entró la maldición al planeta Tierra, y por eso Dios mandó a su propio Hijo Jesucristo a deshacer las obras del diablo, y nace la iglesia cristiana. Uno de los grandes apóstoles que Dios levantó para las naciones gentiles en todo el planeta fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo libró la batalla de batallas en Asia Menor, en una ciudad, no cualquier ciudad, era una ciudad tomada por el enemigo, la ciudad de Éfeso. Por eso hoy hablaremos de guerra espiritual en la ciudad de Éfeso. Esto fue en los tiempos del Imperio Romano, eran los comienzos de la iglesia cristiana. La Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados que están en las regiones celestes. Esto es en lo que se conoce como el segundo cielo. Es la región donde se mueve Satanás. Desde allí se mueve para la tierra, gobernando o tratando de dominar los gobiernos humanos en ciudades, en naciones, en regiones de toda la tierra. Por eso la batalla se libra en el segundo cielo. Es una batalla en lo estratégico. Y hoy estaremos hablando de la batalla que libró el apóstol Pablo en Éfeso y la enseñanza que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo registró en el libro de los Hechos, en la carta a los Efesios de manera especial. Por eso, bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Bueno, la lucha, como dijo el Señor en la palabra, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que están en el segundo cielo, influyendo en las personas y en los gobiernos. Pero Dios nos ha colocado en el cielo, en el tercer cielo, donde está Cristo. Dice que estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales y usando la autoridad y el nombre de Jesús y la palabra del Señor a través del Espíritu Santo de Dios, pues también están debajo de los pies de Cristo y están debajo de nuestros pies, porque estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales allá arriba y ellos están debajo de nosotros. Aunque nosotros estemos aquí en la tierra, en la vida espiritual con Cristo, estamos sentados con Cristo allá arriba en el tercer cielo. Y esos principados están debajo de nuestros pies, como están debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y si hablamos del cuerpo de Cristo, bueno, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y los pies de Cristo, pues es la iglesia. Así que están vencidos porque Cristo los venció y el Señor nos dio su autoridad y también su victoria contra ellos. Así que debemos de orar a Dios, colocarnos en oración allá donde estamos sentados con Cristo y desde allí hacer la guerra espiritual. Porque aquí en la tierra pues nos atacan, pero nosotros tenemos una autoridad espiritual mucho más arriba y mucho más fuerte y mucho más poderosa. Y como dice la Escritura, hijitos, le hemos vencido porque Él lo venció. Así que nosotros estamos en la victoria de Cristo, en la autoridad de Cristo y debemos de usarla, ya que aquí en la tierra tenemos esa guerra espiritual que ni modo, aquí están y nosotros también estamos aquí, pero estamos con la victoria de Cristo Jesús. Así que adelante. Sí, bueno, el Efesios es una epístola que escribió el apóstol Pablo. Una carta, ¿no? Sí, una carta que escribió, que es la carta, yo creo que habla más de la guerra espiritual. Y lo escribió estando en Roma.
ya cuando en su último momento fue cuando el apóstol Pablo escribió esta carta. Después de la experiencia de haber vivido en Éfeso, sí, se cree que estuvo todo lo que experimentó en Éfeso, unos guiado 3 por el años. Espíritu Santo. Sí, Pablo vivió unos 3 años en la ciudad de Éfeso, pero ya estaba en Roma, estaba preso. Sí. Y allí, estando preso en Roma, escribió después de algunos años esta carta para dejarla a la iglesia en general, a la historia misma de la iglesia, porque hoy conocemos de guerra espiritual gracias a esta hermosa carta que nos habla de la batalla que se libró en la ciudad de Éfeso. Por eso es importante leer las Escrituras y saber lo que sucedió en tiempos importantes como las que vivió el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero y después hasta estar en Roma misma. Jesucristo conducía al apóstol Pablo y ahora Pablo estaba escribiendo para dejar un legado a la iglesia que seguiría hacia adelante. Todo esto fue en el siglo I, ya estamos en el siglo XXI. Sí, y es una carta maravillosa porque habla de todo un poco, ¿no? Como habla, por ejemplo, el capítulo 2 nos habla de la gracia que tenemos en Cristo Jesús, y así seguimos. El capítulo 4 nos habla de la unidad del Espíritu Santo, o bueno, ya el capítulo el 6 ya nos habla de la armadura de Dios, que se cree que el apóstol Pablo estaba viendo a un centurión romano cuando él describió la armadura, ¿no? Paso por paso. Y también, bueno, recordar que allí están también los 5 ministerios que Dios nombró, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que eran para la edificación de la misma iglesia, siendo Cristo el fundamento de la iglesia. Y todo esto está en Efesios, así que por eso es un legado que Dios permitió que el apóstol Pablo escribiera de manera especial para la iglesia hoy en día. Y también la revelación importante de dónde comienza la batalla espiritual. Esto es la familia. La familia está en el blanco de ataque de Satanás. Así comenzó en el huerto del Edén, destruyendo la familia de Adán y Eva. El diablo se cobró con Caín. La Biblia dice que Caín le pertenecía a Satanás y su obra, la obra de Caín, era mala y mató a su hermano. Entró la desgracia a la primera familia que Dios estableció. Por eso Dios es Dios de guerra. Dios estableció guerra contra el diablo que había destruido la familia de Adán y Eva. A esto vino Jesucristo como el Cordero de Dios que iba a salvar a cada familia. Todo esto es historia. Cristo murió como el Cordero de Dios que limpiaba el pecado de la familia y ofrecía salvación. Pero ahora Jesucristo está en el cielo y dejó la iglesia. La extensión de Cristo en la tierra es la iglesia, y uno de los representantes importantes, columna importante para la iglesia, es el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue ungido para llevar el evangelio a las naciones paganas, naciones donde habían muchos ídolos, habían muchas maldiciones. Y por lo consiguiente muchos demonios. Así es, mucho movimiento de demoníaco, los espíritus espiritual. Inmundos. Así que todo esto está registrado allí en la carta a los Efesios. Y el blanco principal es la familia. Por eso en el capítulo 5 y 6 se habla de la familia, y es allí cuando ya después de hablar de la familia, ya la responsabilidad que tiene el padre o el esposo, la esposa y los hijos, entonces el Espíritu Santo empieza a revelar la importancia de la armadura dice que debemos de tener para la guerra. Debemos de ponernos esa armadura, sí, que debemos de vestirnos con esa armadura de Dios.
Y también dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea que cuando una persona te está haciendo algo que te está, pues te está estorbando, o te está hiriendo, te está lastimando, o tiene alguna actitud contraria a ti, no es la persona, es lo que está en la persona o lo que está obrando en la persona, que son los principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Porque normalmente la agarramos contra las personas, pero no, realmente la persona está siendo influenciada por un espíritu y en la guerra espiritual pues se usa la autoridad para atar y reprender esos espíritus, y cuando uno lo ejerce esa autoridad, entonces uno ve el cambio en la persona, realmente. Cuando ¿no? sale el demonio, sí, así la es. persona cambia. La persona cambia. Es guerra espiritual contra seres espirituales invisibles que no vemos, pero que están perturbando a las personas aquí en la tierra. Pero el dominio que tiene Satanás está arriba de la tierra. Es lo que se le conoce como las regiones celestiales, es el segundo cielo. Dios está en su trono, en el tercer cielo. Entre el trono de Dios y nosotros aquí en la tierra está el segundo cielo, y es allí donde se libra la batalla. Y vamos a entrar a un marco de referencia para saber lo que sucedió en Éfeso en el ministerio del apóstol Pablo, conforme a lo que ya estaba profetizado. Precisamente el salmista, leamos lo que dice el Salmo 110, versículo 1, hablaba de victoria, la victoria de Jesucristo. Jesucristo vino hace 21 siglos a derrotar al diablo y lograr la victoria a favor de la familia. Por eso predicamos a Jesucristo a cada familia aquí en la tierra. Pero dice la Biblia que Jesucristo está reinando hoy. Estaba profetizado, es un hecho. Leamos lo que registra el Salmo 110:1. 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es una profecía. Dios estableció la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo derrotó al diablo en la cruz. Cristo resucitó de los muertos, Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios el Padre, esperando hasta que todos sus enemigos, que son los demonios aquí en la tierra, sean puestos bajo los pies de Jesucristo. ¿Quién sería el responsable de poner bajo los pies a los demonios? La iglesia. La iglesia tiene esta responsabilidad de atar, reprender demonios y ponerlos bajo los pies de Jesucristo. Todo esto fue profetizado desde los tiempos del rey David. Pero la Biblia también habla de cómo se libra la batalla, y estaba profetizado de que Dios destruiría esas fortalezas en los aires. Está profetizado en Isaías capítulo 24, versículo 21. Allí la Biblia habla de que Dios castigaría a todo el ejército de los cielos, castigaría a todo espíritu territorial en los aires y destruiría el poder de la muerte. Lo que usa el diablo para poner en cautividad una ciudad, una nación, es la muerte, la adoración a la muerte, miedo a la muerte, miedo a morir. Entonces Dios profetizó que castigaría a esa potestad demoníaca que es la misma muerte. Dice: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión, quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Todo ello hablaba hacia la obra de Cristo en la cruz del Calvario. A esto vino Jesucristo, a enfrentar a Satanás y todo su ejército demoníaco que gobiernan desde los aires. En Isaías capítulo 25, versículos del 7 al 9, está hablando cómo Satanás
tiene dominio sobre las naciones, dominio sobre los pueblos, dominio sobre las tierras por medio de la muerte. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Por eso el precio de la salvación de toda la humanidad era la muerte del Hijo de Dios. Jesucristo fue el Cordero, señalado como el Cordero de muerte, que quitaría el pecado de todo el mundo. Jesucristo con su muerte destruiría al que tenía el imperio de la muerte en la tierra. Eso está registrado en Hebreos capítulo 2, versículos 14. Allí la Biblia habla que Jesucristo en la cruz del Calvario, allí destruyó el imperio de la muerte establecido por el diablo. Fue profetizado 700 años antes que esto sucediera por medio del profeta Isaías, y se cumplió en Jesucristo. Y es historia para nosotros que vivimos en la generación del siglo XXI. Esto sucedió hace 21 siglos, y el Espíritu Santo nos hace recordar esta verdad para que podamos ser libres del engaño que el diablo está trayendo a nuestra generación. ¿Cuántas personas están siendo engañadas con religiones que establece el enemigo en base al miedo y al temor? El diablo usa el miedo para atrapar a muchas personas. Por eso tenemos que conocer Hebreos lo que está 2:14. registrado en las Escrituras. Hebreos 2:14 Hebreos dice. 2:14 y 15, 15. porque habla de la salvación de toda la humanidad. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí tenemos la obra de Jesucristo en la cruz. Ya el diablo es un personaje derrotado, el imperio de la muerte fue destruido por Jesucristo. Para esto Cristo dejó la iglesia. La iglesia es la vocera de Cristo, es la que da a conocer que Jesucristo ya derrotó al diablo, que Jesucristo es el victorioso. Predicamos vida, predicamos victoria en Cristo Jesús. La iglesia no predica muerte, la iglesia no predica miedo, la iglesia no predica las obras de las tinieblas o lo que hacen en las obras de las tinieblas demonios. Predicamos victoria de Cristo. Tenemos la autoridad para atar demonios y ponerlos bajo los pies de Jesucristo, porque esta es la tarea que tenemos encomendada por medio de el Espíritu Santo para honrar a Jesucristo. La Biblia dice que hoy Jesucristo está reinando hasta que la muerte sea eliminada totalmente de la tierra. Hace 21 siglos se estableció lo legal en la cruz del Calvario. El imperio de la muerte fue destruido, pero todavía hay personas en pecado en la tierra que están trayendo la muerte, invitan a la muerte, pero un día la muerte será eliminada totalmente. Toda persona que de pronto tiene una enfermedad, viene a su mente el pensamiento de muerte. El diablo le pone que se va a morir por esa enfermedad, pero la Biblia dice que para eso vino Jesucristo, para que seamos libres de temores, libres de miedos y libres de enfermedades. Por su llaga ya fuimos curados. Tenemos que aplicar la palabra para reprender ese espíritu de miedo, de enfermedad y de muerte. Al tiempo de hoy, lo primero que tenemos que hacer es reprender la muerte, porque el diablo está atacando como nunca a toda la humanidad, Sí, pero con todo- el espíritu pero- de muerte. Pero todo eso es guerra espiritual. Es guerra espiritual. Eso es usar la exactamente. autoridad. Es usar la Sí. autoridad. El Eso poder es que guerra Dios nos ha dado. espiritual.
Sí. Es lo que estamos Por eso hay que enseñando. ejercer la autoridad en la guerra espiritual cuando vemos que el diablo nos está atacando de alguna manera, ¿no? Porque Dios nos ha dado la autoridad, nos ha dado el poder para hacerlo. Por eso estamos hablando de textos bíblicos que fundamentan nuestra fe. Jesucristo resucitó al tercer día y dice la Biblia en 1 Corintios 15 que es el fundamento de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Cristo resucitó. Y la Biblia dice allí en 1 Corintios 15, versículos del 24 al 26, está hablando del reino de Jesucristo. Pronto Cristo regresará por su iglesia. Será el momento de entrar al cielo. Todos los que hemos creído en Jesucristo se le conoce como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Pero mientras tanto, Jesucristo está reinando, esperando que todos los demonios sean puestos bajo sus pies. Sí. Y el último espíritu, el último enemigo que será eliminado es la muerte. Por eso la iglesia tiene potestad para reprender la muerte en cualquier momento y en cualquier lugar. Veamos lo que dice 1 Corintios 15 del 24 al 26. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Estamos a punto de entrar ya a esta bendición última que señala la Biblia, la palabra de Dios. Quien está escribiendo es el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo en base a la experiencia que tuvo el apóstol Pablo en cuanto a la guerra espiritual que libró en la ciudad de Éfeso. Éfeso estaba en el Asia Menor y Dios le dijo que tenía que ir a Europa. Allí en Europa está Corintios, allí está escribiendo esta carta que habla de la resurrección de Cristo, pero Pablo tenía toda la experiencia de Éfeso, de la guerra que libró en Éfeso. Por eso es necesario conocer las cartas del apóstol Pablo, donde habla de la victoria de Cristo. Todo el capítulo 15 de Primera de Corintios habla de la resurrección de Cristo, victoria de Cristo, y habla de lo último que sucederá. A lo último, la muerte será eliminada totalmente. Mientras tanto, la iglesia está aquí en la tierra para atar y reprender espíritus de enfermedades y de muerte. Así que la iglesia empezó en el siglo I. Jesucristo un día llevó a sus apóstoles, a sus discípulos, a una región, la región de Cesarea de Filipos. En esa región habían allí un santuario que adoraban al dios griego Pan, el dios de la naturaleza. Era una deidad donde se ofrecían sacrificios, hasta sacrificios humanos. Eran los tiempos del Imperio Romano cuando Cristo vino, y Jesucristo llevó a sus apóstoles al norte de Galilea, a esta región llamada Cesarea de Filipos, que era un santuario religioso. Era un lugar donde se adoraban muchos ídolos, pero de manera especial al dios Pan, dios griego. Esta deidad tenía una conexión. Es importante conocer todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Tenía una conexión con Asia Menor. Aquí tenemos en este lugar que era Israel, pero había una conexión con Éfeso. ¿Quién estaba en Éfeso dominando?
Diana de los Efesios. ¿Y quién era Diana de los Efesios? Una deidad demoníaca, de apariencia muy hermosa, pero era una persona totalmente contaminada por espíritus perversos y malos. Era la misma diosa de la naturaleza. Había una vinculación entre esta deidad y Diana de los Efesios. Jesucristo está empezando aquí a revelar la importancia de la tarea de la iglesia cristiana, porque es en este lugar, Cesarea de Filipo, donde Jesucristo dio conocimiento de la tarea de la iglesia. Es aquí donde Jesucristo dijo que la iglesia sería edificada, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán ante la iglesia. Es allí cuando Jesucristo dio las llaves. He aquí os doy las llaves del reino. Todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Esta fue la profecía establecida en el ministerio mismo de Jesucristo antes que naciera la iglesia, antes que Jesucristo muriera y resucitara en la cruz. Jesucristo profetizó el trabajo de la iglesia. Jesucristo murió en la cruz, resucitó de los muertos, dio nacimiento a la iglesia, y uno de los apóstoles importantes que Jesucristo llamó para predicar el evangelio a las naciones gentiles fue el apóstol Pablo. Así es. Y lo envió precisamente a la ciudad de Éfeso. Hablando de las llaves que Dios nos ha otorgado, pues las tenemos que usar, esas llaves. ¿Y qué dice? ¿Qué enseña la palabra? Que las llaves son que todo lo que atemos aquí en la tierra sería atado en los cielos, y que todo lo que desatemos aquí en la tierra sería desatado en los cielos. Así que Dios nos estaba dando ahí el poder y la autoridad para atar esos espíritus malignos que se nos oponen y que nos quieren siempre perjudicar. Y pues hay que usar las llaves. No sé si tú las usas, pero las tenemos que usar todos. Las llaves que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, el poder y la autoridad para atar demonios y echarlos fuera, y para desatar también las bendiciones de Dios y recibirlas. Jesucristo llamó al apóstol Pablo para hacer guerra a la guerra de Satanás. Jesucristo mismo le dijo: te he llamado para que abras los ojos de la gente y los rescates, los liberes de la potestad del diablo, para que sean trasladados al señorío de al Cristo. reino de Jesucristo. En Jesucristo está la salvación. Por eso el apóstol Pablo fue llamado con este propósito. Leamos en el libro de los Hechos cómo Jesucristo llamó al apóstol Pablo y le comisionó precisamente ir a predicar a los gentiles. Pero aquí está la comisión dada por Jesucristo al apóstol Pablo en Hechos capítulo 26. Allí tenemos lo que Jesucristo le dijo al apóstol Pablo en el capítulo 26, versículo 15 al 18. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí tenemos la comisión dada por Jesucristo al apóstol Pablo: hacer guerra Una a Satanás, guerra espiritual tremenda. para liberar a los cautivos a los que están por el diablo. cautivos y ciegos, sordos. Así le dijo Jesucristo de manera precisa.
Dice para que se conviertan, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Se conviertan de Satanás a Dios. El diablo los tenía cautivos por el miedo a la muerte. Bueno, y así Ahora hay mucha gente todavía. Jesucristo por eso llamó a la iglesia, o envió a la iglesia. Para eso está la iglesia, para reprender la muerte, para sacar usar las llaves, a muchas personas atar de la y desatar cautividad del diablo. Atar a los Así demonios que esta y es la desatar las tarea que bendiciones de tenemos. Dios. Por eso hemos predicado aquí en La Voz de la Alianza lo que el Espíritu Santo nos revela acerca de la salvación. La salvación es un traslado espiritual. Somos trasladados del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Eso está registrado en Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Allí el apóstol Pablo también, escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, está hablando de guerra espiritual. Hay que confrontar los poderes de las tinieblas para liberar a las personas, seres humanos, que están cautivas por medio de la religión, de creencias en su mente. Están creyendo de acuerdo a su mente que lo que hacen es bueno y agradan a Dios, pero están engañados. Son espíritus de engaño que se mueven en las personas. Por eso el poder del Evangelio es importante para liberar a los cautivos. Colosenses 1:11. 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí tenemos el traslado espiritual. Solamente Dios puede perdonar los pecados, pero alguien aquí en la tierra tiene que ayudar a las personas a salir de la esclavitud del diablo. Y esa es la tarea de la iglesia. Por eso Jesucristo está reinando, esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies y esperando la gran cosecha de almas. Jesucristo dijo, podemos leer en Juan capítulo 15, versículo 16, allí Jesucristo está hablando de la comisión que nos dio de ser fructíferos, o sea, de dar fruto. De otra manera, de ganar almas para Jesucristo, para el reino de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí tenemos el llamado que tenemos de Jesucristo de dar fruto. Dar fruto es ganar almas para el reino de Dios, para Dios el Padre. Estamos aquí para salvar las almas cautivas del diablo. Para que una persona reciba a Jesucristo, tiene primero que ser libre de espíritus que perturban su mente y su voluntad. Por eso tenemos que hacer guerra contra espíritus que dominan la mente y la voluntad de las personas para que sean libres. Y después, en su libre albedrío, la persona decida aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y de esta manera entre al perdón de Dios, a la salvación de vida eterna. Todo esto lo reveló el Espíritu Santo al apóstol Pablo en sus cartas. Son las cartas de la salvación por la gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos solamente por creer en Jesucristo. Así que tenemos a un emisario de la fe, al apóstol Pablo, predicando en naciones totalmente contaminadas por la religión de la idolatría, cuyo fundamento estaba en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad pactada, era una ciudad tomada por el diablo para toda la región del Imperio Romano. Todo el Imperio Romano tenía que ver con esta potestad espiritual en Éfeso. Por eso Pablo no estuvo allí solamente para establecer la iglesia en Éfeso un tiempo. Él era el apóstol.
Él pudo estar como por ejemplo cuando estuvo en Tesalónica. Él solamente estableció la iglesia de Tesalónica y se movió a otro lugar. O sea, no tardó mucho tiempo. Sí, pero allí, aquí tenía que hacer guerra espiritual y derrotar 3 años. Derrotar a esos principados. Porque había que librar una gran guerra contra la potestad que dominaba el imperio romano, Diana de los Efesios. Por eso tenemos aquí un mapa para ubicarnos en los tiempos de Jesucristo. Este era el imperio romano que abarcaba Europa, abarcaba Asia, abarcaba África. Eran los tiempos cuando Jesucristo dio nacimiento a la iglesia y cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar en Asia Menor. Hoy se está librando una batalla en Ucrania. Ucrania tiene que ver con Asia, el continente asiático, tiene que ver con Rusia, todo ello es Asia, está vinculado, si vemos el mapa de lo que es el Asia Menor, al norte está el Mar Negro. El Mar Negro tiene que ver con Crimea, esta región que está en polémica en cuanto a Rusia y Ucrania. Está Ucrania, al lado está Rusia, o sea que están vinculados allí todos estos protagonistas de los tiempos actuales que tienen guerra. Están allí Irak, está allí Irán, está allí China, están allí todas las naciones que hoy de una u otra manera hay conflicto. Pero estamos en el comienzo de la iglesia y el apóstol Pablo está llevando el evangelio precisamente donde surgía el gran problema espiritual, Éfeso. Allí estaba la deidad Diana de los Efesios y la historia registra acerca del templo que se construyó en Éfeso a Diana de los Efesios. Era un templo majestuoso. Fue considerado como una de las 7 grandes maravillas de la historia antigua. Era una gran construcción. Las columnas eran de 18 metros, 127 columnas. Así que era un edificio majestuoso. En Hechos capítulo 19, versículo 35, podemos leer lo que dijeron los habitantes de Éfeso en el momento que Pablo empezó a predicar el evangelio y a confrontar los espíritus territoriales, espíritus que estaban perturbando la vida de las personas, como era la idolatría. Detrás de un ídolo se mueven demonios. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron los pobladores de Éfeso? Esto fue lo que dijeron. La ciudad de los Efesios es guardiana del templo. Habían estado gritando grandes Diana de los Efesios por 2 horas. Sí. ¿Sí? Porque estaban así. Esa es la ligadura espiritual demoníaca, la ligadura de la religión de idolatría a una deidad. Así es. Era el poder del diablo dominando algo irracional, la mente ya, ¿no? y la voluntad. Algo irracional. Algo irracional. Dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Y de la imagen vestida de era Júpiter. Guardiana de este templo. Y de la imagen venida de Júpiter. Sí, venía del cielo, de Júpiter. Así que Diana de los Efesios era una deidad griega que tomó la adoración del imperio romano y entonces dominaba sobre este lugar. Tenía que ver con el cielo y la tierra. Había bajado del cielo a la tierra. Era una potestad demoníaca. Y la Biblia nos habla de esta potestad. Sí. En Jeremías encontramos de esta potestad. Éfeso era una ciudad corrompida por las riquezas de la idolatría, de la adoración de Diana de los Efesios. Primeramente leamos Hechos capítulo 19, versículos 23 al 25, y después nos vayamos
a... El alboroto en Éfeso. Sí, pero queremos llegar a lo que era en sí Diana de los Efesios. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Así, pero veis y oís que así era esta ciudad, una ciudad comercial debido a el comercio de los ídolos, del templo o los templecillos de Diana de los Efesios. Habían hecho un negocio maquetas de que hacían de los templos, ¿sí? Sí, como una especie de maquetas que hacían del templo, ¿no? Hacían sus propias maquetas. De ahí obtenían sus riquezas. Así obtenían sus riquezas. Venderlas por souvenir. Enriquecida por el diablo mismo a través de la idolatría. Pero junto con la idolatría estaba también la hechicería. Y con la hechicería estaba la prostitución. Claro. Era una ciudad totalmente contaminada. Sí. Por eso podemos entender por qué Pablo tuvo que estar 3 años en Éfeso. Podemos leer Hechos 19:19 porque habla de la magia. Practicaban la magia. Eran personas supersticiosas, personas que estaban practicando hechicería, brujería, estas prácticas del oculto que existen donde se adoran ídolos. Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Sí? En este lugar tenemos a la imagen de Diana de los Efesios. Diana de los Efesios presentaba 2 imágenes, la imagen externa y la imagen interna. Aquí podemos contemplar la imagen interna de Diana de los Efesios. Después vamos a presentar la imagen externa, que es una bella mujer. Es la mujer más hermosa que podemos considerar en cuanto a lo estético, pero dentro estaba totalmente contaminada. Era una bruja, porque el poder del diablo es la hechicería, y es allí donde nacen o surgen muchas religiones que tienen que ver con la hechicería. Entonces Pablo estuvo allí. Se le llama la conexión Éfeso, Grecia, Roma. Este fue el llamado de Pablo para confrontar a la reina del cielo. Sí, porque dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este negocio venga a descreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. El diablo sabía que su reino, su trono aquí en la tierra estaba siendo sacudido. Sí, así es. Y el apóstol Pablo estaba allí. Un día dice la Escritura que Pablo estaba echando demonios y unos hijos de un tal Esceva, principal de la sinagoga, quisieron hacer lo mismo y mencionaban el nombre que usaba el apóstol Pablo. Los demonios hablaron y los demonios dijeron: a Jesús lo conocemos, pero a Pablo sabemos quién es. Sabían quién era Pablo. Pablo trastornaba el reino de las tinieblas. Por eso el alboroto en Éfeso, sabían que Pablo estaba allí con el propósito de deshacer las obras de las tinieblas. Y hay una conexión en el mapa, presentamos esta conexión entre Asia Menor, Grecia e Italia. Esta conexión tiene que ver con la adoración de Diana de los Efesios. Diana de los Efesios se le relaciona con la luna o reina del cielo.
Allí tenemos a la Diana de los Efesios, es una mujer guerrera, es una mujer cazadora, tiene un arco, una flecha y es la diosa Luna. La luna en la tierra es la reina del cielo con un siervo. Hay toda una historia, una leyenda que habla acerca de lo que sucedió con ese siervo. Según la leyenda, dice que tiene que ver con los griegos. Los griegos en su mitología hubo un príncipe llamado Acteón. Este príncipe era cazador también y un día en el bosque estaba cazando y vio que en un río, en un lago, estaba bañándose Diana de los Efesios y vio su desnudez. Ella, como dijo que era virgen, se enfureció y entonces, como el poder de la hechicería estaba en ella, lo convirtió en un siervo. Y entonces lanzó el siervo al bosque y los perros mismos de Acteón, el cazador, devoraron a su propio dueño, a su propio amo. Esta es la leyenda que hubo y entonces, por eso, aquí tenemos a Diana de los Efesios, era una cazadora, pero una cazadora de almas. Así que tenemos aquí un doble trasfondo Tremendo. de esta deidad o de esta potestad. Por eso Jesucristo envió al apóstol Pablo, porque allí estaba toda una gran potestad demoníaca que estaba perturbando la paz de toda Asia. de toda Asia, toda y de Asia. todo del continente europeo, Sí. porque allí estaba Roma. Todo esto viene de lo que señala la Biblia en el libro de Jeremías. Veamos Jeremías capítulo 7, versículos del 16 al 20. Allí empieza a hablar Dios de la hechicería a través de la reina del cielo. Diana de los Efesios era la manifestación de la reina del cielo en la tierra. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que con mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderán y no se apagarán. Tremendo, Aquí está la ira tremendo. de Dios, porque el diablo en su astucia había establecido esta deidad, la reina del cielo, que dominaba a la familia entera, el padre, la madre, los hijos. El diablo siempre quiere destruir la familia y toda la familia participaba en la adoración a la reina del Sí, cielo, porque dice, a no, presentar sus dice, ofrendas. ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? O sea, el pueblo se había vuelto a esta deidad. Sí. Y entonces dice Dios que como ellos le encendían el fuego a ella, pues él iba a castigarlos con fuego. Con fuego. Iba a también. venir el juicio con fuego. Otro pasaje Con fuego. tenemos allí en Jeremías 44, 27 al 30, porque 44, allí ¿qué? habla del juicio sobre los varones y sus familias. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada de hambre hasta que perezcan del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí la palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Por eso Dios envía al apóstol Pablo a la ciudad de Éfeso para destruir a esta potestad de la reina del cielo en Éfeso, que dominaba todo el imperio
romano. Ya Jesucristo había hablado acerca de la tarea que tendría que hacer la iglesia, y el apóstol Pablo de una manera directa fue a Éfeso, y fue el Señor Jesucristo quien después le dijo a Pablo: tienes que ir a Roma, porque el evangelio tenía que establecerse en la capital del Imperio Romano, y es de Roma cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, dando conocimiento de la guerra que se libró. Con los años, esta potestad demoníaca, este templo, fue totalmente destruido. Creo que tenemos una imagen de lo que queda de este templo de Diana de los Efesios. Con el tiempo solamente quedó ruina, y solamente hay una columna que quedó como evidencia que allí estuvo el templo de Artemisa en Éfeso. Así quedó totalmente destruido. Sí, de las 127 que tenía, nada más quedó una. Una. ¿Qué? 27 columnas. Solamente una columna. Así que la guerra espiritual se libra, unos siembran hoy, veremos el resultado posiblemente en generaciones futuras. Algunos verán la siembra de su semilla en el tiempo en que viven, pero otros no verán la siembra de su semilla, sino que otra generación lo verá, porque la iglesia es generaciones de relevos, somos relevados, es el legado que vamos dejando. El padre deja legado a su hijo, el hijo a su hijo, y así vamos dejando legados, porque tenemos que cumplir la tarea de generación tras generación. Hoy estamos en el siglo XXI, la guerra se ha intensificado, pero tenemos todo conocimiento dado por el Espíritu Santo para entender acerca de las victorias pasadas, acerca de lo que tenemos que hacer en el tiempo presente y lo que viene hacia el futuro. Sigamos las huellas de Jesucristo. Cristo es el victorioso. Jesucristo es el único que puede alumbrar a cualquier familia y conducirla a la vida eterna. Agradecemos que hayan estado con nosotros. Les esperamos mañana en el servicio online 12 del día. Gracias y que las bendiciones sigan estando con ustedes. Hasta mañana, Dios mediante.